Buenas noches. El día de la reunión de hoy vamos a hablar como la generalidad de los laboratorios en reumatología y cuáles son sus principales objetivos. Entonces, para esto hay que tener claridad de la diferencia entre lo que sería la autoinmunidad versus el fenómeno autoinmune. Considerando que los fenómenos autoinmunes se puede considerar que es algo normal. Cuando nosotros estamos en la educación de la autoinmunidad a nivel del timo, es común que puedan escaparse algunos autoantígenos y escapar a sangre periférica o también escapar a algunos centros foliculares. Estar frente a esos autoantígenos y generar pues como la producción de los autoanticuerpos, pero sin generar ninguna inflamación o ningún tipo de daño tisular. Por el contrario, cuando nosotros estamos ante la autoinmunidad o una enfermedad autoinmune, son estos anticuerpos que se generaron por esos autoantígenos que escapan de la regulación de educación del sistema inmunológico y ahora sí van a producir una inflamación y un daño en los tejidos del cuerpo humano. Hay que tener en cuenta que cuando nosotros estamos hablando de una enfermedad autoinmune, este es un grupo muy heterogéneo y va a comprender más de 200 enfermedades. Y son 200 enfermedades que siempre se deben de sospechar con un adecuado razonamiento clínico, teniendo en cuenta los signos y los síntomas, la presentación de los pacientes, una anamnesis juiciosa y una vez teniendo una fundamentación correcta, solicitar los anticuerpos generales que ya vamos a ver cuáles son y los autoanticuerpos específicos para cada entidad. Así pues, nos devolvemos a la definición del glosario BES que se crea en el 2016 en conjunto con la FDA y el diccionario NIH. Y este glosario BES pues, nos va a proponer que un biomarcador es una entidad que nos va a ayudar a medir la actividad de una condición biológica, tanto patológica como normal, y que a su vez nos va a poder permitir realizar un diagnóstico de dicha enfermedad, saber cuál es la propensión de riesgo de un sujeto a desarrollar en el tiempo esta enfermedad y a realizar un seguimiento desde el diagnóstico y la instauración de un tratamiento, y también nos podría ayudar a predecir en cierto nivel la respuesta farmacodinámica de cada entidad. Entonces, este es un caso clínico para realizar la introducción. Es una paciente femenina de 50 años que ingresa a la UCI por una falla ventilatoria tipo 1 secundario a una neumonía anual. Esta requirió la intubación orotraqueal y ventilación mecánica. En la exploración física de esta paciente, pues llama la atención que se encuentra alopecia, un eritema en alas de mariposa, una sinovitis en las articulaciones metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, en los carpos, en la rodilla derecha y en ambos tobillos, y además se encuentran algún tipo de lesiones cutáneas. Se realizan algunos paraclínicos, encontrándose un hemoleucograma con visitopenia a expensas de anemia y neutropenia, y llama la atención que en el extendido de sangre periférica se puede observar unos polimorfos nucleares con algún material nuclear fagocítico. De pronto, en este momento, a alguien le llama algo la atención, tanto en el examen físico, el motivo de ingreso de la paciente y el hallazgo en los laboratorios. Como el Puedes examen devolver la físico, diapositiva, Alejo. ¿Qué? Que si puedes devolver la diapositiva para volver a ver los hallazgos. Listo. Recordá, 50 años, ingresa a la UCI por una falla ventilatoria tipo 1, por una neumonía lobar. Se intuba a la paciente, llama la atención en la exploración física, alopecia, eritema en alas de mariposa, una sinovitis en metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, carpos, rodilla derecha y en los tobillos, y unas lesiones cutáneas. En el hemoleucograma da visitopenia, anemia y neutropenia, y un extendido de sangre periférica con polimorfonucleares con material nuclear fagocitado. primero, pues, enfocándonos como, pues, es mujer, eh, la edad, pues, no es una como tan avanzada, pero tampoco es como tan joven para ir como ya pensando en como ciertas posibles etiologías de lo de, pues, respecto al examen físico, como lo de la alopecia, el eritema en alas de mariposa, a uno pues lo puede inclinar de pronto a un antecedente de lupus, si es que no, pues si tiene el diagnóstico o no, puede inclinarnos a pensar en eso, el compromiso de las articulaciones de pronto nos puede pensar o en una, pues en un lupus, por ejemplo, que podría ser un lupus con una artritis reumatoide, o en un compromiso pues articular como aparte pues del lupus, no necesariamente relacionado con la artritis reumatoide. Listo, entonces el razonamiento clínico está muy bien. Es una paciente que tiene una alta probabilidad pretest
de tener una enfermedad autoinmune. En este caso estamos pensando en una enfermedad del tejido conectivo específica como el lupus eritematoso sistémico. Hay que tener en cuenta que estas enfermedades sí tienden a tener pues compromiso de articulaciones y ellos pueden tener también otros tipos de manifestaciones radiográficas que veremos en otra charla más adelante, pero uno define el lupus es cuando uno confirma la presencia de una artritis reumatoide concomitantemente con un lupus. Ya uno tendría que pasar a tener otra demostración, tanto en las articulaciones y erosiones, y también una definición de unos anticuerpos circulantes, pero hasta el momento está bien. Entonces, esta es como la introducción a las pruebas de laboratorio. En reumatología vamos a tener dos tipos de pruebas principales, lo que sería la realización de anticuerpos y lo que sería la realización de un laboratorio en general que nos podría hablar de algún grado de inflamación. Cuando nosotros vamos a hablar de estas pruebas, hay que tener en cuenta sus aspectos técnicos. Principalmente tendremos lo que es la sensibilidad y la especificidad. Cuando nosotros estamos hablando de una sensibilidad, serían los verdaderos positivos de un total de enfermos y su interpretación correcta sería sin una sensibilidad del 78%, por ejemplo, es que de cada 100 enfermos, 78 tendrán la prueba positiva. Cuando nosotros vamos a la definición de especificidad, serían los verdaderos negativos sobre el total de sanos. Y se interpretaría, por ejemplo, si tengo una prueba con una especificidad del 80%, por cada 100 personas sin enfermedad, 80 van a tener la prueba negativa. Tanto la sensibilidad como la especificidad son características inherentes a los tipos de las pruebas diagnósticas. Por otro lado, nosotros tendremos el valor predictivo positivo y los valores predictivos negativos. Un valor predictivo positivo serían los verdaderos positivos sobre un total de positivos. Es decir, si yo tengo un valor predictivo positivo del 50%, significa que por cada 100 personas con prueba positiva, 50 van a estar enfermos. Por el otro lado, si yo tengo un valor predictivo de la prueba que es negativo, serían los verdaderos negativos sobre un total de negativos y se interpretaría que si yo tengo una prueba con valor predictivo negativo del 97%, es que por cada 100 personas con la prueba negativa, 97 no van a tener la enfermedad. Y tanto el valor predictivo positivo como el valor predictivo negativo van a depender de la prevalencia de cada enfermedad específica. Ahora vamos a remontarnos como un poco a la historia. Del lupus se habla más o menos desde el año 1230. El lupus viene pues de una palabra latina que significa lobo. Posteriormente hicieron más caracterizaciones del lupus, diferenciándolo de su forma sistémica de la forma cutánea. Y posteriormente Sir William Osler realizó como una subclasificación o subdivisión de los diferentes tipos de el lupus. Llama la atención que en la Clínica Mayo, en el año 1948, mientras se realizaba el muestreo de médula ósea de enfermos con lupus, se encontró que habían unos leucocitos característicos, principalmente lo que serían polimorfonucleares neutrófilos y lo que serían macrófagos. Y estas células tenían como característica un material celular nucleado que se veía en vesículas homogéneas hacia la periferia. Entonces, en su momento se utilizó este fenómeno de células LED para el diagnóstico del lupus eritematoso generalizado. Se propusieron varios mecanismos fisiopatológicos. Lo principal era que habían algunos anticuerpos a nivel celular que mediaban la apoptosis, la fagocitosis de estas moléculas. Esto nos abría la posibilidad de una presencia de anticuerpos antistonas 1. Posteriormente se detectaron otros anticuerpos como los anti-DNA de doble cadena, que lo que nos proponían era que no había una degradación correcta del material genético por la presencia de estos anticuerpos. Posteriormente se encontró que había como una sinergia entre anticuerpos nucleares como anticuerpos anti-DNA que favorecían la opsonización y la fagocitosis de estas células más necróticas que apoptóticas. Y se utilizó durante un tiempo, como se mencionó, para el diagnóstico del lupus eritematoso generalizado. Entonces, en esta imagen vemos a la izquierda una imagen de líquido pericárdico y a la derecha vemos como un corte de una imagen de un boficot. En ambos vemos unas vesículas periféricas homogéneas con material fagocitado. ¿Cuál es el problema del fenómeno de las células LED? Que comparado con toda la infinidad de pruebas en reumatología que hay hoy en día, son muy poco sensibles y muy poco específicas.
sobre todo poco específicas, porque las podemos encontrar hasta en el 25% de los pacientes que tienen artritis reumatoide, los podemos encontrar hasta 30% de los pacientes que tienen síndrome de Sjögren, lo podemos encontrar hasta en el 77% de los pacientes que tienen hepatitis activa y aproximadamente en el 1 al 2% de los pacientes que tienen otras enfermedades como la miastenia gravis o la púrpura trombocitopénica idiopática. Entonces, eso nos llevó a la necesidad de la realización de nuevas pruebas del laboratorio. Entre ellas tenemos lo que sería la inmunodifusión, la hemoglutinación y la fijación del complemento y técnicas de microscopía, que es principalmente hoy en día la inmunofluorescencia indirecta que se utiliza para la detección de esos anticuerpos. Anteriormente se utilizaban cortes de riñón y hepático de ratones, pero ya vamos a ver que se han desarrollado nuevas técnicas de inmunofluorescencia indirecta. Entre los principales usos de la IFIN está la detección tanto de los anticuerpos contra el DNA de doble cadena, DNA nativo, y la detección de los anticuerpos nucleares y los anticuerpos contra el citoplasma del neutrófilo. Entonces, hagamos el recuento. Es muy común encontrar en reumatología la solicitud de los anticuerpos antinucleares o ANAS, pero recordemos que en los fenómenos de autoinmunidad no se producen anticuerpos contra autoantígenos solamente del núcleo celular, sino que también tenemos una gran infinidad de antígenos a nivel celular. Entonces, quedarnos solamente con la definición de anticuerpos antinucleares es erróneo y la verdadera nomenclatura debería ser utilizar anticuerpos anticelulares, porque tenemos tanto anticuerpos para proteínas nucleares como citoplasmáticas. Anteriormente, estas proteínas nucleares se detectaron mediante la extracción de proteínas del núcleo por pruebas de extracción con solución salina, ahí donde se consideraron las primeras proteínas nucleares extractables. Ahora tenemos lo que serían los anticuerpos antinucleares extractables, que son principalmente los SSA, los SSB, que sería ROILA, tendríamos también los anticuerpos anti-CL70, tendríamos los RNP1, también SM, y importante, pues en el contexto de un síndrome antisintetasa, los anticuerpos anti-JO1. Eso es como gran parte de lo que se conoce los ENAs. Entonces, hasta el momento tenemos los anticuerpos anticelulares y los anticuerpos extractables. Ahora bien, para la detección de esos anticuerpos, se habló que se utilizaba principalmente la técnica de inmunofluorescencia indirecta. Para esta técnica tenemos dos sustratos celulares, lo que serían las células HEP2 y las células de citralucine. Tenemos que característicamente las células HEP2 serían unas células malignas inmortalizadas que tienen grandes potenciales. Entre ellos es que tienen un recambio celular muy acelerado y podríamos detectar todas las fases mitóticas de la célula. Tienen unos núcleos que son muy grandes, entonces nos permiten que tienen 46 cromosomas y tienen más de 3 nucleolos. También van a tener muchas más proteínas citoplasmáticas como lisosomas y otras proteínas para la detección de los anticuerpos contra antígenos específicos y generalmente se utilizan para la detección de los anticuerpos anticelulares. Cuando nosotros tenemos el citrallucine, tenemos que eso es un protozoo flagelado, tenemos que tiene un núcleo, que tiene un kinetoplasmo y que tiene un flagelo. Estos solamente van a ser positivos cuando se tiñe por inmunofluorescencia indirecta el kinetoplasma, permitiendo ver su DNA de doble cadena. ¿Cuál es el problema con la citrallucine? Pues que es muy específica, pero es muy poco sensible y en algunos contextos se sugiere la complementación con otro tipo de pruebas como la ELISA. Ahora bien, tenemos la inmunofluorescencia indirecta y su detección por medio de anticuerpos anticelulares. Hay que tener en cuenta que hay varias partes importantes en estas pruebas. Por lo general, nosotros tenemos unos autoantígenos. Vamos a tener un suero del paciente que tiene autoanticuerpos y vamos a tener unos anticuerpos antianticuerpo que van a estar unidos a moléculas de fluoroseína. Entonces, estos anticuerpos antianticuerpos generalmente son un isotipo específico de anticuerpos. Los anticuerpos que genera el paciente van a ser IgA, IgM o IgG. Y cuando vamos a mezclar la prueba con los antígenos, con un suero del paciente que ya tiene unos autoanticuerpos establecidos, se va a formar un complejo entre antígeno y autoanticuerpo del paciente. Y este complejo va a ser detectado por los autoanticuerpos unidos a la fluoroseína y van a tener en la prueba y nos van a poder, nos van a permitir detectar pues como esta positividad y nos van a dar otra información que son unos patrones celulares que son muy importantes a la hora de definir en la conducta de unos anticuerpos anticelulares positivos.
Entonces, ya vimos que tenemos la inmunofluorescencia indirecta. Vamos a tener unas partes fundamentales que es la dilución y los patrones celulares reportados. La dilución simplemente corresponde a que vamos a tener un microlitro del suero del paciente, lo vamos a diluir en 10 microlitros de solución salina y eso lo vamos a volver a diluir en 20 microlitros de solución salina y luego en 40 microlitros. Y de aquí vamos a seguir realizando una dilución en algoritmo de 40, pues hasta que ya no se detecte más este patrón celular. Entonces, por eso que vamos a tener, por ejemplo, unos anticuerpos anticelulares, uno en 20, uno en 40, uno en 160 y uno en 640, por ejemplo. Pero es supremamente importante que nos reporten los patrones celulares detectados. Desde 2015, nosotros tenemos tres patrones base, que serían los citoplasmáticos, los nucleares y los mitóticos. Siempre para tener una adecuada interpretación de unos anticuerpos anticelulares nos deben de indicar hasta en qué diluciones fue positivo, el tipo de células que utilizó, que puede ser HEP2 o ELA, por ejemplo, y su patrón primordial localizado. Tenemos en cuenta que a partir de estos tres patrones, que ya nuclear, citoplasmático y mitótico, hay muchos subgrupos que se desprenden de este. Entonces, tenemos aquí a la izquierda una imagen pues, de unas células HEP2, de unos anticuerpos anticelulares. Tenemos los tres patrones madre, que sería nuclear, citoplasmático y el mitótico, y vamos a ver que se relacionan con unos antígenos específicos. Y según este antígeno específico, vamos a sospechar más unas enfermedades autoinmunes que otro tipo de enfermedades. Entonces tendríamos lo que sería la determinación de los anticuerpos por la inmunofluorescencia indirecta y lo que sería por ELISA. De nosotros tenemos que la ELISA también puede detectar una positividad de anticuerpos anticelulares, pero serían menos específicos porque solamente detecta que son positivos. No nos van a decir tenemos un patrón nuclear o citoplasmático o homogéneo o moteado grueso, y eso nos disminuye la posibilidad de identificar el posible antígeno y las enfermedades autoinmunes que se le correlacionan. Por otra parte, esta es una ventaja que tenemos indefectiblemente con los anticuerpos detectados por la IFI. Ahora hay que tener en cuenta, yo tengo unos anticuerpos anticelulares, cuando tienen un verdadero significado. Hay que tener en cuenta que son pruebas altamente sensibles y muy poco específicas, que tienen un bajo valor predictivo positivo, tienen un muy alto valor predictivo negativo y que no son pruebas de tamizaje, no se deben de realizar a la población en general y se deben de seleccionar muy bien el tipo de pacientes con una probabilidad pretest adecuada de enfermedad autoinmune a los que se les va a realizar. Estos son pruebas que se realizan buscando activamente una enfermedad autoinmune subyacente, pero hay que tener en cuenta que para su interpretación va a haber un porcentaje de la población sana que va a tener ANAS positivos sin tener un significado patológico o una enfermedad reumatológica. Y en este estudio se demostró que en la población general habían unos ANAS con una dilución de 1 en 40, en personas sanas hasta en un 30%, unos ANAS en 1 en 80 hasta en un 15% de la población, pero que ya habían personas con ANAS en 1 en 160, que ya era muy pequeña cantidad, que eran normales, que se detectaran en el suero de estas personas, por lo que nosotros podemos definir que unos ANAS positivos van a ser significativos por encima de 80, es decir, toman especial valor por encima de 160 diluciones. Entonces no tendrían un significado importante realmente unos ANAS en 1 en 40 o en 1 en 80. Muy importante el punto de corte de 1 en 160. Aquí tenemos varios tipos de anticuerpos anticelulares. Nosotros tenemos anticuerpos anticelulares naturales, que realmente en su origen no se conoce muy bien cuál es el estímulo antigénico, que se ve muy común en niños y en adultos mayores y podría estar presente en títulos relativamente altos. Como característica tiene que son anticuerpos producidos por los linfocitos B, son anticuerpos que son de baja avidez, generalmente son de isotipo IgM, que van a ser polirreactivos y que no se asocian a ninguna manifestación clínica y que principalmente se utilizan como línea de defensa contra ciertos patógenos. También tendríamos anticuerpos anticelulares en el contexto de infecciones que se producirán pues, por respuestas de estímulos antigénicos externos. Van a ser unos anticuerpos que son de alta avidez, que son de isotipos IgG, IgA e IgM, que tampoco se van a asociar a manifestaciones clínicas y que se podrían
reconocer algunos componentes ubicuos. También tenemos unos anticuerpos anticelulares de origen autoinmune que se generan mediante el estímulo de síntesis endógena. Van a ser multifactoriales, en gran medida muy epigenéticos, que son anticuerpos de alta avidez. Principalmente tenemos los isotipos de IgG, pero también podrían ser IgA o IgM. Estos sí se van a asociar con manifestaciones clínicas de enfermedad de autoinmunidad y que tienen varios componentes reconocidos. Entonces, es muy importante, ya sabemos que podemos tener unos anticuerpos anticelulares positivos por medio de inmunofluorescencia indirecta, que esa inmunofluorescencia indirecta nos va a reportar unas diluciones hasta las que se detectan estos anticuerpos y nos van a dar información sobre tres patrones clave, que serían nucleares, citoplasmáticos o mitóticos, y que tenemos varios subgrupos de anticuerpos. Entonces les propongo esta clasificación que nos realizan anapaters.org. Es una página que registra todos los anticuerpos detectados y cuáles son sus patrones. Tenemos unos negativos que son los AC0 y tendríamos otros positivos de la AC1 al AC29. Entonces, como dijimos, tendríamos los patrones nucleares, los citoplasmáticos y los mitóticos. De cada uno se van a desprender subtipos, como por ejemplo los homogéneos, los centroméricos, los fibrilares o por ejemplo los NUMA1 o NUMA2. Entonces, antes de ir a detallar los principales patrones portados en estos anticuerpos, hay que tener muy en cuenta que el orden lógico de los laboratorios en reumatología son una sospecha clínica, luego solicite unos anticuerpos anticelulares y según si son significativos o no, y dependiendo del patrón que no reporten, el posible autoantígeno relacionado y las posibles enfermedades autoinmunes a las que se le atribuye este patrón, vamos a solicitar unos anticuerpos específicos. Y es por eso que vamos a desarrollarlo con algunos casos clínicos. El primer caso clínico corresponde a una femenina de 71 años que tiene antecedentes de hipertensión arterial, hipotiroidismo, unos antecedentes familiares de artritis reumatoide, que va a consultar por síntomas de infección urinaria persistentes asociados a disnea, tos y astenia. Al examen físico, usted encuentra eritema conjuntival, serostomía y cerosis. Va a encontrar unos ruidos respiratorios disminuidos en ambos campos pulmonares, estertores basales y pectoriloquia derecha. Por lo que usted tiene alta sospecha de una enfermedad autoinmune, va a solicitar unos anticuerpos anticelulares que son positivos en 1 en 320. Obtiene usted un patrón moteado fino y vamos a pensar en unos anticuerpos específicos que se van a solicitar. Vamos pensando más o menos qué enfermedad autoinmune podría tener y qué le vamos a pedir. Entonces, según el Anapaters, nosotros tenemos que el moteado fino corresponde al patrón AC4. Se le va a relacionar con antígenos como por ejemplo los RO, los LA, Mi2, TIFI gamma, TIFI beta y Q. Posibles enfermedades asociadas: lupus eritematoso sistémico, esclerosis sistémica, síndrome de Sjögren, miopatías inflamatorias e enfermedades mixtas del tejido conectivo. Entonces, teniendo esto en cuenta, ¿cuáles serían los anticuerpos específicos que ustedes solicitarían y por qué? ¿Sí se escucha? Los anti-SSRO o LA, en sospecha de un posible Sjögren. Principalmente en la clínica, ¿qué les llama la atención para un síndrome de Sjögren? La serostomía, la seroftalmia, pues como síntomas secos y que ya hay como un antecedente de enfermedades autoinmunes, entonces podría estar relacionado. Ujú. No hay un antecedente de enfermedad autoinmune, estamos sospechando de autoinmunidad porque no necesariamente pues el hipotiroidismo significaría pues una enfermedad autoinmune. ¿De pronto tienen alguna idea de otro paraclínico en reumatología que se le agregaría a esta paciente? Sí, pues en caso tal de que sospecháramos, o sea, ¿lo preguntas como inclinado hacia la enfermedad que queremos descartar o en general? No, en general, lo que queremos buscar. Pues ya dijimos que tiene una clínica de autoinmunidad que predominan los síntomas secos.
pediríamos lo que serían el panel de ENAS. Entonces, a esta paciente se le solicitaron los ROI-LA, que fueron positivos en más de 200. Se les pidió un DNA nativo, que fue negativo, y se le pidió asociado un factor reumatoide, pero pensando en un síndrome de Sjögren. Entonces, tengamos que el síndrome de Sjögren se relaciona con unos anticuerpos anticelulares positivos en más del 85%. Generalmente tenemos que el ROI-LA son criterios diagnósticos, pues también iríamos a realizar otras pruebas, como por ejemplo un test de Schindler, una biopsia de glándula salival, o también podríamos tener una enfermedad pulmonar intersticial asociada a estos pacientes con Sjögren. Hacen mucho también neumonías linfocíticas, pero también solicitamos un factor reumatoide, no pensando en artritis reumatoide, sino que los pacientes que tienen factor reumatoide positivo, se les hace un seguimiento y cuando negativizan el factor reumatoide, pues son pacientes que tienen mayor riesgo de desarrollar un linfoma de células B. Entonces, es como para el pronóstico de los pacientes. Este siguiente caso clínico es una femenina de 27 años, sin antecedentes de importancia, que consulta por un cuadro de 7 meses consistente en edema en manos, sinovitis en metacarpofalángicas y fenómeno de Raynaud asimétrico, trifásico, que tiene predominio de cianosis, 3 episodios por día, tiene alta sospecha de enfermedad autoinmune. Se le solicitaron unos anticuerpos anticelulares positivos en 1 en 160. El sustrato celular utilizado fueron células EP2. Se obtuvo un patrón moteado grueso y se le solicitaron unos anticuerpos específicos. De pronto, ¿ustedes qué anticuerpos específicos solicitarían a esta paciente y pensando en qué tipo de enfermedad? De pronto, unos anticuerpos buscando un patrón anticentrómero, pensando en una esclerosis sistémica. Está muy bien, y me gusta mucho esa respuesta de esclerosis sistémica, más que todo de un evento centinela que podría ser el fenómeno de Raynaud. Pero entonces vamos a analizar cuáles de pronto son los autoantígenos. Indiscutiblemente la esclerosis sistémica es un diagnóstico diferencial y tenemos que un patrón por Anna Patterns de AC5 moteado grueso, los posibles antígenos asociados es el RNP, U1-RNP, SM, ARN polimerasa 3 y se le asocia a enfermedades como el lupus eritematoso sistémico, las enfermedades mixtas del tejido conectivo y la esclerosis sistémica. De ese razonamiento estuvo excelente. Hay que tener en cuenta que es una paciente femenina de 27 años que predomina una clínica, uno de un fenómeno de Raynaud, una sinovitis, unos edemas en manos y vamos a solicitar unos autoanticuerpos. Entonces, con esta clínica vamos a pensar en los criterios clasificatorios de Alarcón y Segovia. En todos estos criterios son preenfermedad mixta del tejido conectivo, donde se deben cumplir al menos 3 criterios clínicos de 4 y 2 criterios de laboratorio obligatorios, que tendríamos la miositis, la sinovitis, el edema en manos y el fenómeno de Raynaud. Ella cumple con 3, que son, por ejemplo, el edema en manos, la sinovitis y el fenómeno de Raynaud, bifásico, asimétrico, y tendríamos unos anticuerpos anticelulares positivos. Entonces, el anticuerpo a solicitar serían unos 1 RNP que salieron positivos, constituyendo un diagnóstico de enfermedad mixta del tejido conectivo. Por otro, bueno, ya dijimos los criterios clínicos y los serológicos. Y el siguiente caso clínico es una paciente femenina de 45 años con un cuadro clínico de 5 meses consistente en fenómeno de Raynaud asimétrico, bifásico, de predominio de cianosis, con 9 episodios por día, que se asocia además a úlceras digitales en interfalángicas distales de índice y meñique de mano derecha, refiere disnea de esfuerzo y ortopnea. Al examen físico, usted encuentra microstomía, signo del platisma negativo, Barnet positivo, crépitos en velcro, piel desde las metacarpofalángicas hasta los antebrazos acartonada. Usted tiene alta sospecha de una enfermedad autoinmune, solicita unos anticuerpos anticelulares que fueron positivos, 1 en 640. El sustrato celular fueron células HEP2 y se obtuvo un patrón centromérico. ¿Ustedes qué anticuerpos específicos, pensando en qué enfermedad solicitarían? Y además, aparte de los anticuerpos, ¿qué otro tipo de pruebas adicionales solicitarían? De pronto, en cuanto a las pruebas adicionales, pedir un TACAR, pensando en el que este paciente ya tiene una enfermedad intersticial.
Ese es uno, excelente, muy bien. Más Alejo. Eh, ahí, pues la clínica es muy diciente de una esclerosis sistémica, y que habría que pedir un SSL-70, y respecto a las pruebas adicionales, siempre muy bien, como dijo Andrés Felipe, hay que pedir un TACAR por el compromiso intersticial, pero también esos pacientes tienen alta probabilidad de hipertensión pulmonar y se benefician de un ecocardio. Eso está muy bien. Y entre las pruebas adicionales, yo les quiero proponer, no sé si de pronto lo han escuchado, posteriormente lo desarrollaremos en otras charlas, pero ahora hay un tema muy en boga que es la videocapilaroscopia del lecho ungular. En estos pacientes estaría indicado hacerlos en la sospecha porque nos permite un diagnóstico muy temprano de esclerosis sistémica. Y si vamos a revisar pues el algoritmo DITET y la fisiopatología de la esclerosis sistémica, nosotros vemos que tenemos una vasculopatía central que se ve altamente reflejada en la vasculopatía periférica. Entonces, nosotros tenemos que visualizar los capilares del lecho ungular. Este videocapilaroscopio tiene una definición de 200x. También tenemos otros estereoscopios con más definición, pero tenemos que vamos a observar tanto la densidad capilar, que lo normal son 7 capilares por milímetro o más. En esclerosis sistémica vamos a ver disminución de la densidad capilar, las características de los capilares, es decir, capilares que estén dilatados, más de 20 micrómetros, megacapilares con más de 50 micrómetros, nos va a permitir ver la amputación de los capilares, vamos a ver microhemorragias, vamos a ver capilares arborescentes, desorganización capilar y zonas avasculares que nos va a permitir determinar un patrón no esclerodermia normal o un patrón de esclerodermia, y lo vamos a dividir en activo tardío, y nos vamos a poder decantar pues, por realizar unas pruebas de tamizaje. En este caso, una de las complicaciones cardiovasculares que podrían ser falla cardíaca secundaria a una hipertensión pulmonar, que es una complicación pulmonar, o una enfermedad pulmonar intersticial, o estos pacientes también realizan más complicaciones como por ejemplo enfermedad gastroesofágica, vamos a tener las crisis renales esclerodérmicas y otro tipo de complicaciones, pero hoy en día tiene mucha utilidad la biocapilaroscopia en esclerosis sistémica y en enfermedades del tejido conectivo. Entonces, según Anna Patterson, tenemos un patrón AC3 que sería centromérico, que los antígenos asociados podrían ser los anticentrómeros SEM-A o SEM-B, que se le asocia a la enfermedad por esclerosis sistémica cutánea limitada o la cirrosis biliar primaria. Entonces, como ya se había mencionado muy bien, Joan, se deberían solicitar unos anti-CL70, que en este caso fueron positivos, y se realizó el diagnóstico de una esclerosis sistémica cutánea limitada. Pero es muy importante complementar con otro tipo de pruebas como el TACAR para la enfermedad pulmonar intersticial, la ecocardiografía para determinar la probabilidad de una hipertensión pulmonar, y es indefectible el uso de la videocapilaroscopia. Ahora vamos a enfocar el cuadro clínico inicial. Entonces, recordemos que es una femenina de 50 años que ingresa a la UCI por una falla ventilatoria tipo 1, secundaria a neumonía luar, que requirió una intubación orotroqueal y ventilación mecánica. En la exploración física encontramos que tenía alopecia, eritema en alas de mariposa, una sinovitis en metacarpofalángicas, interfalángicas proximales, los carpos, la rodilla derecha, en los dos tobillos, y unas lesiones cutáneas. En el hemoleucograma encontramos una visitopenia, anemia y neutropenia, y en el extendido de sangre periférica encontramos polimorfonucleares con material nuclear fagocitado, que ya vimos que eso constituía el fenómeno de célula LE, y el perfil autoinmune pues decía que tenía unos anticuerpos anticelulares positivos 1 en 6.250 en patrón homogéneo. Este hace uno por el Anna Patterson, que es un patrón homogéneo. Vemos que el posible antígeno asociado serían los DNA de doble cadena, cromatina, las histonas o los nucleosomas. Tenemos que se puede asociar a enfermedades como por ejemplo el lupus eritematoso sistémico, el lupus inducido por medicamentos o la artritis idiopática juvenil. Entonces tenemos que, muy importante, ANAS positivos en el enfoque diagnóstico del lupus eritematoso sistémico, que también deberían estar positivos en una sospecha de lupus inducido por medicamentos. Hay que tener en cuenta que en lupus específicamente hay unos ANAS positivos en aproximadamente un 98% de los casos. Hay 2% o menos de ocasiones que tenemos un lupus con diagnóstico con ANAS negativos, pero es muy raro.
Y también hay que tener en cuenta que tendríamos, por ejemplo, el lupus discoides, que por lo general tienen ANA negativos, pero que tienen RO positivos. Entonces, aquí viene la importancia de solicitar otros anticuerpos en el lupus eritematoso sistémico, y es porque muy comúnmente vemos síndromes de superposición. Es decir, podríamos tener pacientes que tienen hasta 10% superpuesto un síndrome antifosfolípido, entonces solicita otro tipo de anticuerpos como anticardiolipinas, anticoagulante lúpico y beta-glicoproteínas, y téngalo en cuenta en el enfoque. Entonces, usted solicite unos anticuerpos anticelulares, solicite unos DNA nativos. Si son positivos, piense en lupus; si son negativos, piense en otro tipo de entidades, como por ejemplo las hepatitis autoinmunes. El RO podría estar positivo también. Es muy importante solicitar los RO en las maternas o en las pacientes con lupus que van a embarazarse, porque tenemos los RO, que son anticuerpos que atraviesan la barrera placentaria y que van a dañar el sistema cardionector de los fetos. Entonces, es muy común que estos pacientes nazcan con bradicardias congénitas por el daño del sistema cardionector. Entonces, el patrón hace... Ah, sí, me devolvió. Entonces, esto es como un recorderis de lo que nosotros ya habíamos hablado. Tenemos unos anticuerpos anticelulares que en la actualidad los utilizamos principalmente por inmunofluorescencia indirecta. Vamos a tener tres patrones madre, que son los nucleares, los citoplasmáticos y los mitóticos. De cada uno vamos a tener un subtipo diferente, que vamos a buscarlos en el ANA patterns, que ese ANA pattern nos va a poder identificar unos posibles autoantígenos y nos va a poder tener unos diagnósticos diferenciales, pues, de las enfermedades autoinmunes que con mayor frecuencia se les van a relacionar. Y con esto vamos a enfocar el diagnóstico del paciente y definiremos, según la clínica y el patrón encontrado y las disminuciones que sean significativas por encima de 160, qué anticuerpos específicos, pues, se van a realizar en cada paciente. Entonces, hay un grupo de pacientes en los que la solicitud de anticuerpos anticelulares es mandatoria. Como ya lo vimos, lupus eritematoso sistémico inducido por medicamentos, tienen que solicitarse unos anticuerpos antinucleares. En la artritis idiopática juvenil es importante. Más de 20% de los pacientes van a tener ANAs positivos, y estos pacientes tienen mayor riesgo de desarrollar una uveitis. Entonces, los ANAs en este contexto nos van a servir también como factor pronóstico. Hay que solicitar ANAs en fenómeno de Raynaud y características secundarias. Eh, una característica secundaria de un fenómeno de Raynaud serían más pacientes asimétricos, mujeres, pacientes que tengan Pittis scars, puffy fingers, puffy hands, pacientes que ya tengan úlceras digitales asociadas, entre otros. Más comunes mujeres que en hombres. Pensamos que son más o menos fenómenos primarios en pacientes que tengan bilaterales y que no tengan ninguna de esas características que ya vimos. Obviamente, van a haber pacientes que ya pueden tener características esclerodermiformes, y tenemos que es importante porque el fenómeno Raynaud puede ser un evento centinela hasta en el 20% de los pacientes. Es decir, un paciente con esclerosis sistémica puede presentar fenómeno de Raynaud inclusive 10 o 12 años antes de iniciar el cuadro clínico característico de la esclerosis sistémica. En el lupus inducido por medicamentos es indefectible la utilidad de estos anticuerpos en las hepatitis autoinmunes y en las enfermedades mixtas del tejido conectivo. Cuando no se solicitan anticuerpos antinucleares, no se solicitan en artritis reumatoide, no se debe solicitar en esclerosis múltiple, mucho menos en la púrpura trombocitopénica idiopática, no se solicitan anticuerpos anticelulares en enfermedad tiroidea, no se deben solicitar en fibromialgia, ni en enfermedades infecciosas, ni en neoplasias, ni en pacientes que tengan antecedente familiar de enfermedad autoinmune y que clínicamente no tengan ninguna manifestación que sugiera algún proceso reumatológico, y mucho menos en el síndrome de Asia, en el contexto de un síndrome inflamatorio por inyección de biopolímeros. Entonces, como las características y las situaciones importantes de solicitar correctamente unos anticuerpos anticelulares para evitar el sobrediagnóstico e incorrecto enfoque de los pacientes, y también evitar un gasto innecesario al sistema. En la parte de reumatología también tenemos otro tipo de pruebas, pues, aparte de los anticuerpos, que nos puedan indicar la inflamación y permitir realizar en algunos casos una sospecha diagnóstica de una enfermedad y mirar cómo es la respuesta de los pacientes al tratamiento. Entre estos tenemos la BSG. La BSG es un reactante de fase aguda. En otros tenemos, pues, característicamente, aunque no funciona tan así, tenemos que básicamente se mide la velocidad con la que se aglutinan los eritrocitos en una muestra de sangre anticoagulada. Generalmente se da por milímetros,
por hora. Entonces nosotros tenemos que los eritrocitos normalmente tienen una carga negativa y al tener una carga negativa se van a repeler. Cuando estamos en un proceso inflamatorio vamos a tener características de reactantes de fase aguda positivos. Por ejemplo, el fibrinógeno o las inmunoglobulinas, por ejemplo, las alfaglobulinas, betaglobulinas, la microglobulina, entre otros, que tienen carga positiva y van a inhibir la carga negativa de los eritrocitos y se van a aglutinar en forma de monedas y tendríamos el fenómeno de roulots. Entonces, tendríamos unos valores de referencia que miden hasta 20 milímetros por hora y vamos a tener hombres y mujeres hasta los 50 años. En hombres menores de 50 años el valor normal sería hasta 15 milímetros por hora y en mujeres hasta los 50 años serían 20 milímetros por hora. De ahí para arriba pues tendríamos una inflamación. Por encima de los 50 años el valor de referencia va a ser la edad dividido entre 2. Generalmente esto se utiliza pues como para medir la respuesta al tratamiento y los índices de actividad de algunas enfermedades, pero hay una condición específica que es la polimialgia reumática que eleva mucho la eritrosedimentación globular. Entonces tendríamos característicamente los pacientes mayores de 50 años con BCGs de más de 50. Hay que tener en cuenta que condiciones que aumentan y que disminuyen o que no es muy clara su alteración en los valores de la BSG. ¿Qué lo podría aumentar? La edad avanzada, ser de sexo femenino, el embarazo, algunos factores técnicos como por ejemplo la inclinación del tubo y niveles elevados de fibrinógeno en el contexto de infección, inflamación o malignidad. Por otro lado, nosotros tenemos lo que podría disminuir los niveles de BSG, que serían la leucocitosis, las policitemias o algunos factores técnicos, como por ejemplo un tubo más corto o la vibración durante la ejecución de la prueba, y anormalidades de los glóbulos rojos, como la esferocitosis, la castocitosis y la microcitosis. No está muy claro cuál es su mecanismo pues, de producción en la alteración, pero se ha relacionado con obesidad, alimentación reciente o el uso concomitante de aspirina. Por otro lado, tenemos un reactante de fase aguda que es la proteína C reactiva. La proteína C reactiva pues, es una molécula que se sintetiza principalmente en el hígado en respuesta a las producciones de interleuquina 6. La proteína C reactiva pues, se describió su aislamiento por primera vez en 1930 en el suero de los pacientes que tenían una infección por Streptococcus pneumoniae. Ella recibe su nombre de proteína C reactiva por su capacidad de aglutinar, pues, o de mediar, pues, como pues sí, de aglutinación del polisacárido, o sea, el Streptococcus pneumoniae en presencia de calcio y se utiliza para medir los grados de inflamación. Generalmente nosotros lo damos en miligramos decilitro, en miligramos litro, y tenemos que hay algunas condiciones en reumatología que podrían aumentar sus valores o que podrían disminuir sus valores. Generalmente se utiliza más que todo en artritis reumatoide porque unos valores iniciales de BCG elevados al momento del diagnóstico nos van a predecir mayor riesgo de erosión, además de tener pues otros factores de riesgo erosivos que serían como la positividad del factor reumatoide y de los ACPAs. Pero también tendríamos otras condiciones que generalmente van a disminuir la proteína C reactiva, que sería el lupus eritematoso sistémico, la esclerosis sistémica, la colitis ulcerativa, las enfermedades del tejido conectivo y la dermatomiositis. Con el lupus es importante, por ejemplo, en el enfoque del paciente que tiene lupus y fiebre, porque un paciente con lupus que tenga una proteína C reactiva y que tenga fiebre y que la PCR sea mayor de 8 miligramos decilitro, es mucho más probable que el paciente tenga una infección que una actividad lúpica. No se ha descrito muy bien cuál es el mecanismo de producción, pero se cree que, por ejemplo, en los pacientes con lupus, actividad lúpica producen anticuerpos contra la proteína C reactiva. Entonces, si usted se encuentra con un paciente con lupus, con una clínica sugestiva de actividad de la enfermedad y una PCR muy baja, sospeche más que es por actividad lúpica, pero si tiene un paciente con fiebre, que no tiene muy claras las características de actividad y tiene PCRs por encima de 8 miligramos de decilitro, podría ser más una infección y busque otro tipo de pruebas y otro tipo de elementos para su enfoque clínico. Hay que tener en cuenta que la PCR se puede elevar por causas reumáticas y no reumáticas. Entre las principales reumáticas serían la fiebre reumática, la artritis reumatoide. Se ha descrito la asociación con espondilitis anquilosante, la polimialgia reumática y algunos tipos de vasculitis sistémicas. Entre las causas no reumáticas que podrían aumentar los niveles de proteína C, tendríamos las infecciones bacterianas agudas, la tuberculosis pulmonar, algunas vasculitis sistémicas, las convulsiones, el embarazo, la gingivitis y el accidente cerebrovascular. Entonces hay que enfocar muy bien el contexto clínico del paciente y los valores de las pruebas.
Otras pruebas que se alteran en reumatología y que no se ahondaron mucho en esta charla, que posteriormente desarrollaremos, serían la leucopenia, principalmente a expensas de la neutropenia o linfopenia, especialmente la linfopenia en el lupus eritematoso. También podríamos tener trombocitopenias graves o trombocitopenias progresivas y la alteración en el citoquímico de orina que nos podría orientar a un tipo de enfermedades o actividad, por ejemplo, en el lupus eritematoso sistémico. Esas eran como las principales pruebas que utilizan en reumatología, cómo serían de interpretar sus fundamentos y eh, básicamente si eso no tienen alguna pregunta, algún comentario que no quedó claro con los ANAS, todo con los ANAS está totalmente claro. ANA Patterns es una ayuda muy útil que se debe utilizar y que podemos utilizar y que permite como un enfoque más racional de cada paciente. Alejo, yo tengo una preguntita. Sí. ¿En qué circunstancias en qué circunstancias o en qué enfermedades en específicas estos anticuerpos, sobre todo como los anticuerpos específicos como relacionados a cada enfermedad, me podrían servir para hacer seguimiento o ellos solo me sirven para hacer diagnóstico? Sería principalmente para hacer diagnóstico, porque por ejemplo un paciente con una sospecha de una esclerosis sistémica que tiene un anti-CD70, ellos no tenderían a negativizar estos anticuerpos. Aparte de que un anti-CD70 positivo me hablaría más, pues una probabilidad mayor de desarrollar una enfermedad pulmonar intersticial, principalmente en el contexto de un síndrome de Erasmus en la esclerosis sistémica. Hay una situación específica que sucede con el lupus eritematoso sistémico, que tenemos unos anticuerpos específicos que serían los anticuerpos anti-DNA nativo y de doble cadena, pues que tenemos que los SM son muy específicos, hasta el 99% pues, de especificidad, pero no están presentes en todos los pacientes y eso es muy útil en el diagnóstico. Pero tenemos los anti-DNA que a veces se relacionan con actividad lúpica y con nefritis, que uno lo solicita en el paciente que le sospecha una actividad, pero no siempre todos los pacientes que tienen actividad lúpica elevan los DNA y no todos los pacientes que tienen altos títulos de DNA van a tener una nefritis. Entonces sería como evaluar cada contexto y por lo general no se negativizan los otros específicos que se utilizan para el diagnóstico. Entonces ya más que todo para el diagnóstico y algunos valores pronósticos, estar revisando los pacientes constantemente, hacer un seguimiento adecuado, pero en el lupus sí tenemos como hay los anticuerpos DNA que solicitan siempre por el SLEDAI que uno lo solicita para ver si están elevados, no aumenta la probabilidad de una actividad lúpica y tener o no cuidado pues para una nefritis lúpica. Listo, muchas gracias. ¿De pronto alguna otra pregunta? Alejo, no, yo creo que lo otro que mencionó, no tanto como un seguimiento, sino recordar lo que mencionó Alejo ahorita respecto al factor reumatoide y el síndrome de Sjögren. Recordemos que entonces cuando se negativiza, cuando previamente era positivo y se negativiza el factor reumatoide, eso hace pensar en monoclonalidad y como hace pensar en monoclonalidad, siempre pensar en linfoma. Esas son como las únicas, pues la única indicación que ya mencionó Alejo y para que no se nos olvide, pues que también tiene como esa cabida. Ujú. Sí, y ya posteriormente pues desarrollamos como con más calma cada enfermedad, la clínica, los anticuerpos o lo que se solicita y el por qué se solicitan, pero eso es como un enfoque general pues, de invitarnos a que realmente la denominación son anticuerpos anticelulares, que hay algunas indicaciones claras para solicitarlos o no, porque por ejemplo, usted puede tener un paciente que porque sí le pide unos ANAS y estas de malas que le salen en 320 y usted se embala, ¿usted qué va a hacer? En el momento hay como hay dos corrientes. Usted tiene un paciente con un lupus eritematoso establecido, pero hay pacientes que usted podría hablar de un lupus preclínico y un lupus incompleto. Y yo creo que eso hay que cogerlo con lupa y analizarlo. Yo creería que podríamos estar hablando más como de realmente la no existencia de un lupus incompleto o un lupus preclínico, pero hay estudios que han visto que hay pacientes que tienen un antecedente de consanguinidad de primer grado de lupus eritematoso. Entonces, por ejemplo, una señora que tiene una mamá con lupus, le realizan unos ANAS, le salen positivos, entonces son pacientes que inician fotoprotección y pacientes que inician hidroxicloroquina, el antimalárico, que es fundamental en todos los pacientes, y se siguen en el tiempo. Y se ha visto que
Aparte de los ANAS, a los 5 años empiezan a positivizar, por ejemplo, los RO, los LA, y ya después ya hacen un diagnóstico con manifestaciones clínicas muy claras de un lupus, pero no está muy claro pues como la positividad, y habría que analizar muy bien pues como la evidencia que a favor del lupus incompleto y el existe o no existe, es como por ejemplo la artritis seronegativa. Entonces, yo creo que es como eso también. ¿Algo más? ¿Aló? No, Alejo, pues yo creo que ya todo ha sido muy claro. Muchísimas gracias por la charla, estuvo muy buena. Sí. Y a todos los que participaron. Sí, Muy muchas buenos gracias. aportes. Gracias. Estuvo muy bueno. Muchas gracias a Muchas gracias. ustedes.